Continuamos ahora con un nuevo vídeo, en este caso dedicado al final de la dinastía 17, el momento en el que se está a punto ya de establecer la reunificación de todo Egipto después de la expulsión y derrota de los Hicsos. De la dinastía 17, de ese final de la dinastía 17, tenemos una genealogía bastante exacta. No hay, sigue habiendo discusión en alguno de los personajes, por ejemplo en el origen de Kamose, pero bueno, básicamente podríamos hablar de un rey Senachtenra casado con la reina Tetisherit, bien documentada. Ambos serían padres del siguiente monarca, del famoso Sekenenra, del cual se conocen varias esposas, algunas de ellas posibles esposas, pero una destaca sobre todo, que es la reina Ajotep. Y la dinastía finalizaría con Kamose, cuya adscripción a esta familia de Senachtenra y Sekenenra podemos considerar segura, pero no sabemos cuál es el vínculo real de este monarca con los dos que le preceden en el trono de Egipto. En todo caso, podemos suponer que Senachtenra, ese monarca que precede a Sekenenra, de algún modo podría ser considerado como una especie de fundador de esta familia. No hay más que ver, por ejemplo, esta mesa de ofrendas de época ramésida, en la que se hace mención de varios monarcas, entre ellos Kamose, también Sekenenra, pero también Senachtenra. Con lo cual, como decía, podría ser un indicativo de que, en cierto modo, es fundador de una familia. Es de este monarca sabemos algo más gracias a un descubrimiento reciente en el templo de Ptah en Karnak. Hasta ahora se conocía solo su nombre, Senachtenra, pero ahora tenemos más información. Aparte de ese nombre de entronización, ahora sabemos que su nomen es Ahmose, es decir, exactamente igual que el primer rey de la dinastía 18, al que llamamos Ahmose I, y que por lo tanto debería ser ahora el segundo, ¿no? Y también conocemos el nombre de Horus, que en este caso sería Merit Maat. Este rey Senachtenra estaría casado con Tetisheri, una reina que abre el camino de una serie de mujeres que gozan de una gran influencia y poder político en el Egipto de finales de la dinastía 17 y comienzos de la dinastía 18. Entre otras cosas porque se va a dar varias veces la situación de que el rey de Egipto va a ser un niño sin capacidad de gobernar, y por lo tanto van a ser estas reinas madres las encargadas de llevar las riendas del poder en Egipto. Una estela del rey Ahmose nos habla de una serie de fundaciones que hizo para su abuela, la reina Tetisheri. Estas inscripciones son desde luego interesantes, ¿no? Porque nos sirven para reconstruir cómo podían ser estos edificios y el paisaje inmediato que lo circundaba. De esta época tenemos un texto literario, el papiro Salier I, que nos habla de una situación un tanto cómica, podríamos decir. En ella se nos dice cómo el rey Apophis, el rey Ixo de la dinastía XV, uno de los máximos exponentes de esa época Ixa, bueno, pues desafía al señor de Tebas, a Sekenenra, advirtiéndole, como vemos en este texto a través de una serie de mensajes, advirtiéndole que los hipopótamos que tiene Sekenenra en su ciudad, en Tebas, le molestan a él, a Apophis, y que a causa de ellos no puede conciliar el sueño. Pero tengamos en cuenta que Apophis está en Avaris, a cientos de kilómetros al norte de Luxor. Bueno, de manera literaria, ¿no? Se indica aquí este motivo de controversia entre los dos señores y las ganas, ¿no? de incitar a la violencia entre Tebas y Avaris. El hecho es que tenemos la momia del rey Sekenenra, apareció en el escondite real de Der el Bahari, y es una momia muy conocida, es quizás una de las más famosas del antiguo Egipto, porque nos muestra, sobre todo en su cara,
una gran cantidad de lesiones provocadas por armas, por lo cual se supone que Sekenenra pudo morir en el campo de batalla luchando contra los Hicsos. La esposa de Sekenenra era la reina Ajotep. De la reina Ajotep tenemos también mucha información, no hay más que ver, por ejemplo, este texto procedente de una estela del rey Ahmose, donde una vez se da los títulos principales de esta mujer, esposa real, de Sekenenra, hermana real del mismo monarca, hija real, sería de Senachtenra, madre del rey, recordemos que es madre del rey Ahmose, bueno, es la que conoce los asuntos y se preocupa por Egipto, ella es la que ha reunido a su tropa, etcétera, etcétera, es decir, nos da una serie de detalles que sin duda nos aportan información sobre el papel que pudo desempeñar esta mujer en esta fase final de la dinastía 17, sobre todo una vez fallece su esposo Sekenenra, y recordemos también por otra parte que Kamose, el rey que sucede a Sekenenra, probablemente no reinó más de 3 años. En la tumba de la reina Ajotep, aparte de un ataúd, en realidad conocemos dos de ella, fueron hallados numerosos elementos de ajuar, varias pulseras, por ejemplo también un hacha muy famosa, una daga y sobre todo, por ejemplo, estas moscas, ¿no? Auténticas condecoraciones que fueron muy populares en esta época de la historia de Egipto para honrar por su valentía a soldados que hubieran combatido. En la segunda estela de Kamose se nos da una información geográfica de interés. Podemos reconocer cómo en este momento de inicios del reinado de Kamose la frontera del reino tebano está tan al norte como Hermópolis y tan al sur como Perhutjeru, quizás Jebelein, es decir, al norte de Hermópolis tenemos el reino de los Hicsos y más al sur ese dominio de los reyes de Kerma, reyes nubios. En este mapa podemos hacernos una idea de cuál es el área de influencia del rey Kamose, pero a partir de este punto vemos cómo con gran rapidez y a través de una serie de enfrentamientos Kamose va a expandir la influencia egipcia, la influencia territorial egipcia directa hacia el norte, pero también hacia el sur. Fijémonos cómo en el círculo del norte de Egipto estamos indicando cuál era la posesión de los Hicsos a principios del reinado de Kamose, mientras que al sur del dominio tebano encontramos al poderoso reino de Kerma, que controla toda Nubia y que muy probablemente también tuvo una influencia sobre el sur de Egipto, la inmediatez a Elefantina. El hecho es que en una de las tablillas Carnarvon, fechada en el año 3 de Kamose, el monarca se pregunta ¿cuál es mi fuerza? Y reconoce cómo su posición entre dos poderosos reinos, el de los Hicsos y el de los Nubios, ¿no? Juega en su contra. Así, él concluye que debe enfrentarse al asiático para poder rescatar a Egipto, para poder reunificar Egipto. En la segunda estela de Kamose comenzamos a tratar también con esta información del conflicto bélico entre Hicsos y tebanos, pero sobre todo tenemos un detalle muy importante, y es que se nos aporta información de un mensaje que mandó o que pretendía mandar el rey Ixo a Nubia para realizar una estrategia de tenaza, aprovechando la presencia de los soldados tebanos en territorio Ixo. El rey Ixo precisamente pedía el apoyo de los nubios para que atacaran a Egipto desde el sur. Sin embargo, por fortuna para los tebanos, este mensajero fue capturado en la ruta de los oasis. Es evidente que el mensajero no podía pasar por Tebas. El mensajero procedente del delta tuvo que desplazarse por el oasis del Fayum, por Bajrilla,
por Farafra, por Dakla, por Jarga, toda esa serie de oasis a partir de los cuales uno podría viajar hacia el sur, hacia el oasis de Selima, por ejemplo, y ya entrar en contacto directo con el reino de Kerma. Sin embargo, este mensaje interceptado provocó, sin duda, ¿no? Que esta estrategia no llegara a buen fin. En otro texto de la segunda estela de Camose se nos habla de la continuidad de la guerra y cómo finalmente hubieron batallas en los alrededores de Avaris. Por lo tanto, ya a finales del reinado de Camose podemos observar a un reino Ixo ya claramente debilitado, en decadencia, y un Camose que probablemente no cumplió su objetivo de derrotar a los Ixos simplemente porque la muerte le sobrevino y ya no tuvo tiempo de realizarlo. No obstante, a Camose, por ejemplo, se le deben también conquistas hacia el sur. Él llega hasta el emplazamiento de Bugen, la fortaleza célebre de la segunda catarata del Nilo. Aquí se han hallado estelas que mencionan su nombre. La tumba, aunque sea secundaria, de Camose fue hallada en Drabu el Naga, con algunos objetos de ajuar como esta preciosa daga. Esta es la herencia que deja Camose, un Egipto que prácticamente engloba todo el territorio desde la segunda catarata. Aquí habría que ver hasta qué punto tenía control real de esa zona tan extrema hacia el sur, y dominio hasta el delta de Egipto. Por lo tanto, la reconquista de Egipto no lo va a realizar Camose, va a quedar en manos de Ahmose, el primer monarca de la dinastía 18, que aunque funde esta dinastía y una nueva época que llamamos reino o imperio nuevo, en realidad es un monarca que pertenece a la familia de Senachtenra, de Sekenenra, etc. Simplemente el mero hecho de reconquistar y unificar todo Egipto es lo que le convierte en el fundador de una nueva dinastía. La estrategia que sigue Ahmose para derrotar a los Hicsos la conocemos. Bueno, él se desplaza hasta la fortaleza de Yaru, que es el punto más al este controlado por los egipcios, lo que era el inicio de los caminos de Horus, la ruta que llevaba a Palestina. Pues bien, el conquistar el emplazamiento de Yaru es estratégicamente interesante, porque lo que hace es cortar las líneas de comunicaciones de los Hicsos con respecto precisamente a esa zona de Palestina. Una vez corta ese posible abastecimiento de la ciudad de Avaris hacia el este, el siguiente paso obviamente es la conquista de la propia ciudad de Avaris. Y sobre esto tenemos, por ejemplo, inscripciones muy bonitas como la de Ahmose, hijo de Habana, esta tumba en el yacimiento de El Kab. Aquí, por ejemplo, se nos habla de cómo Avaris fue saqueada, de cómo después de ellos existió Sharugen durante 3 largos años. Sharugen probablemente en el yacimiento de Tel el Ayul, al sur de Palestina. Bueno, pues con esto ya quedan derrotados los Hicsos y se produce la reunificación del país. Por desgracia no tenemos relieves del programa real de la época que nos muestren ese proceso de conquista. La única excepción serían los muy fragmentados relieves hallados en los monumentos funerarios de Ahmose en Abidos. Como vemos son fragmentos, pero aquí ya vemos caballos, vemos arqueros, una parte de un barco incluso, vemos signos jeroglíficos donde probablemente debemos intuir el nombre de Hutwaret, el nombre de Avaris, incluso unos signos que nos hablan de Ipep, quizás el nombre de Apophis, ¿no? Es un legado muy lagunar, pero que quizás nos ofrece lo que llamamos una narrativa bélica de todo este proceso de conquista, narrativa bélica que encontrará sus mejores exponentes ya durante la época ramésida.